Y tal como lo veníamos anunciando desde el comienzo del programa, ya se encuentra con nosotros Carlos Cabezas Roquant, líder de Electrodomésticos, el grupo que este jueves 1 de septiembre sube al escenario del Teatro Nescafé de las Artes, acá en Providencia, en Santiago, para recordar, para conmemorar los 30 años que han pasado ya desde la edición de Viva Chile, su inclasificable, digamos, debut del año 86, una pieza de culto que vamos a estar revisando acá con Carlos Cabezas en Dulce Patria. Gracias por estar acá y por aceptar la invitación de Dulce Patria nuevamente. Hola, muchas gracias por invitarme, pues, Mauricio. Sí, Oye, entremos en materia de inmediato. Año 86, dictadura tardía, pero dictadura todavía. De hecho, el 86 fue un año particularmente fregado. Boom del pop latino electrodoméstico aparece en escena con un título que, más que un disco, yo lo decía en una columna reciente, parecía como una falla en el sistema, ¿no? Un accidente. ¿Cómo recuerdas ese Chile del 86, septiembre, cuando aparece el primer disco del grupo electrodoméstico? Mira, bueno, el contexto es un contexto muy difícil de explicar ahora porque han cambiado tanto las cosas, pero estábamos en dictadura, ¿cierto? Había un hoyo negro en términos de expresión artística que venía de los últimos, no sé, 12, 14 años, que llevábamos ahí en eso. Entonces, había una sensación en la juventud, en nosotros, de que este mundo que nos estaban ofreciendo los adultos, al que estábamos ingresando, ¿cierto? Era algo muy distante a lo que uno como joven idealista, ¿cierto?, puede pensar como el lugar donde quiere vivir y la manera como quiere relacionarse con sus compatriotas, con sus vecinos, qué sé yo. Estaba todo muy, obviamente, sobre ideologizado, había muchas, no sé, estaba todo muy polarizado, era todo muy extremo. Estaba todo muy asfixiado y la poca expresión artística que había estaba toda muy manipulada, también articulada, ¿no? Sí, claro, ¿no? Claro. Funcional al totalmente. Sí, eso no era una expresión artística, era como circo nomás, como para mantener a la gente medio anestesiada, ¿no? Pero expresiones de verdad habían pocas, y ahí empezaron a aparecer estas expresiones bastante más intensas, ¿cierto? Carlos Lepe, no sé, está Alfredo Castro, el grupo Dada, que se dio, Pinochet Boys aparecieron, empezaron a ver, yo creo que como reacciones medias epidérmicas en términos sociales, viscerales, ¿cierto?, a esta situación que, como te decía, se nos antojaba tan distante, ¿cierto? Por lo mismo, los lenguajes musicales que empezaron a aparecer ahí eran totalmente lejanos a lo que a la convención, claro, o a lo que está establecido en términos de la música folclórica o el canto nuevo, que todos los lenguajes que pudieran tener que ver con esa institucionalidad política que estaba por los suelos, ¿cierto? Y ese nivel de intolerancia que había, no sé, cada uno con las mejores intenciones, parece que era muy intolerante. Lo interesante del contexto, Carlos, de hecho, es muy bueno que lo explique. De hecho, probablemente a los más jóvenes les cuesta entender, pero el show, por ejemplo, es presentado en el garage de Matucana el mismo día del cumpleaños de Pinochet, cumplía 71 años, un poco después del atentado, Pinochet fallido. Apagón, invasión policial, que era lo que solía pasar en los conciertos de la época, ¿no? Sí, claro. Ustedes tocan, finalmente sacan adelante un show, pero da cuenta un poco de una época donde me imagino que me parece haberte leído hace poco, lo que ustedes buscaban era construir un lenguaje propio, musical, digamos, frente a la toxicidad ambiental del país de la época, digamos, ¿no? Exactamente, y no era algo que estuviéramos intelectualmente planeando ni nada, era todo muy visceral. Yo creo que ese era uno de los valores que finalmente tuvo mirándolo a la distancia, fue eso, que fue todo muy instintivo, y por eso que se salió tan fácilmente de los lenguajes actuales y, ¿cierto?, aprovechando también que habían otras circunstancias en términos de ya más mundiales, en términos de la tecnología que estaba apareciendo, que venía a ayudar, ¿cierto?, a sobrellevar las carencias que tú pudieras tener en términos de expresión musical. O sea, hasta ese momento necesitabais saber tocar bien un instrumento o varios, o tener un grupo de gente, que sé yo, con quien compartir algo así grande, ¿cierto? Y aparecieron estas maquinitas, ¿cierto?, que permitieron que mezclar, pegotear, claro, construir y hacer cosas de distinta manera, y abrir un poco el lenguaje musical, y eso coincidió con ese contexto, y coincidieron estas nuevas sonoridades también que
que eran también muy provocativas y muy creativas y que hacían que una persona que a lo mejor no tenía una sensibilidad o una formación claro, una idea académica, muy básica, claro, pudiera entusiasmarse a nivel de juego con estas nuevas sonoridades. Permitía que gente que no necesariamente se hubieran pensado como músicos antes, ¿cierto?, entraran a este espacio donde pasaban cosas, donde sucedían cosas, más por el error, más por eso, por salir del lenguaje que por estar dentro de él. Entonces, nada, creo que toda esa circunstancia, esa mezcla de circunstancias hizo que pudiéramos hacer ese disco y hacer esta mezcla de cosas, ¿no? Que básicamente es como cambiar el contexto de lo que tú escuchas normalmente en el panorama sonoro diario urbano, ¿cierto? Pero que por escuchado no lo distingues, está mimetizado en la masa sonora que tú escucháis, pero si lo sacáis de ahí y lo pones sobre una base musical, se entiende de otra manera, significa de otra manera, y no hay que explicar si en Andy Panda, Alemania, ¿cierto?, si está el discurso de Goebbels, si está en una dictadura, claro, como que entendí. Claro. Es como la banda sonora del lado B, digamos, del Santiago de la época, ¿no? Estamos con Carlos Cabezas, el líder histórico de Electrodomésticos, una banda que el año 86 debutaba, 7 de septiembre del 86 salía a la calle este cassette, un cassette editado por una multinacional, algo rarísimo. Yo dudo si existe otro título tan difícil de calificar, digamos, de clasificar, como este que ha sido publicado por un sello multinacional. Me acuerdo que en algún libro de Oscar Contardo tú mismo contabas que cuando te dijeron que querían firmar el grupo, tú pensaste que era una broma, ¿no? Sí, claro, porque éramos muy distintos en todo sentido, ¿cierto? La formación básica de un grupo de bajo, batería, guitarra, cantante, ¿cierto?, no se cumplía con nosotros. Entonces no nos sentíamos parte de eso y tampoco actuábamos como eso. Cuando partimos con esto jamás pensábamos en una carrera o tener un plan para un grupo, hacer cosas. No nos sentíamos músicos. Después del segundo disco recién empezamos a tomar un poco conciencia de eso y a sentirnos y a actuar un poco más cercanos a eso, desde que hicimos la primera canción, así como estructuralmente más ligado al lenguaje normal, como Frío Misterio, que fue la primera como canción así. Entonces hasta ese momento era todo como un juego que provocaba reacciones en las personas, en el grupo de gente que era más colectiva la cosa también, no era como un grupo haciendo un plan así como para conquistar el mundo ni nada, era como una expresión bien colectiva, te diría yo. Nos sentíamos con todas estas personas, que son las personas que nos ayudaban en los recitales, la Bruna Trufa, la Verónica Astudillo, Jerko Jankovic, mucha gente que nos ayudaban a montar, a darle esta visualidad a los recitales, que desde esos inicios siempre nos interesaba tener una propuesta de escena más, con una visualidad más integrada, que fuera más una experiencia, como esta palabra sobreusada hoy en día, ¿no? La experiencia, te vendo la experiencia. Oye, pero quizás una de las reacciones más inesperadas de la época fue que los trataran de colgar, de ligar, de sumar un poco al boom del pop latino. Entonces, es curioso, porque en la lógica nostálgica del repertorio chileno de esa época aparece una canción como Yo la quería, que probablemente logró ingresar, insisto, curiosamente, a ese nicho por el extraordinario video de Pepe Maldonado, ¿no? Fue lo más cercano a un hit, entre comillas, que tuvo Selecto Chile, donde tú ni siquiera eras el cantante oficial, digamos. No, claro. Ese rol lo asume en el segundo disco recién, digamos. Claro. Como que estas pistas de voz cumplían esta función de cantante, digamos, de alguna manera. Y Yo la quería fue un primer tema donde se empezó a esbozar una idea de canción o algo que en algún minuto podía despegar y tener una melodía, que pasó después con Frío Misterio. Claro. Estaba Max Quirós en la EMI, que él es muy responsable de todo esto. Mira tú. Y algún día hay que hacerle los honores a Max, que se atrevió desde su jardinera que usaba siempre a tirarse en esta aventura. ¿Y tuvo que dar pelea interna para poder meterlo, entre comillas? No sé la interna. Yo creo que los sellos se entusiasmaron harto porque estaban como despertando también de esta como catalepsia en que habían estado, y porque estaba todo tan... Bueno, siempre el mercado chileno ha sido muy pequeño, acotado, entonces claro. es muy fácil que las compañías vendan solamente lo que viene de afuera, lo que ya está totalmente probado, no necesitan meterse tanto adentro como para tener números azules. Pero con nosotros como que se entusiasmaron, digamos, me refiero a todos los grupos de esa época,
se entusiasmaron en volver a echar a andar esta industria musical que estaba tan parada y como supongo que no tenían, como estaba todo tan fresco, estaban con los entusiasmos descontaminados de todos los problemas que puede tener una industria, ¿cierto? Entonces había más optimismo y esperanza, como un renacer, un revitalizar la industria que hizo que se hicieran cosas, y también como pasó en la música, que se hicieron cosas que normalmente no haces, que en situaciones como emergencia social o supervivencia social aparecen, yo creo, estos errores del sistema, como tú decías, ¿cierto? En que se pueden producir estas cosas. Es curioso, ¿no? Porque efectivamente es un disco quizás que tiene un sonido más críptico, tiene influencias de, qué sé yo, de Kraftwerk, de Can, ¿no? Sin embargo, tiene una identidad muy chilena, eso también a partir del uso de, por ejemplo, estos samplers, cuando yo creo que ni siquiera se llamaban así, ¿no? En la época, ¿no? Sí, bueno. Esta cinta grabada que Ernesto Medina sacaba de la tele, me imagino, sí, ¿no? Claro, sí. Y, por ejemplo, o de la radio, logró capturar ahí una conversación de Yolanda Sultana que aparece en una de las canciones más emblemáticas, Viva Chile. Yolanda Sultana es una de las invitadas al show del Yolanda, jueves, ¿no? Sí, ella va a estar, ella siempre nos ha tirado una muy buena vibra con respecto a este trabajo que hicimos, donde está su voz, y por ahí aparecieron en Twitter aparecieron unos diálogos y una muy buena disposición, y finalmente aceptó acompañarnos, y estamos muy honorados de contar con ella. Porque más allá de lo anecdótico, jueves, ese discurso que está de algún modo fragmentado en esa pieza del disco Viva Chile habla de un optimismo algo cándido frente a una época tan ruda, digamos, decir, Viva Chile, y apelando un poco a una cosa muy elemental, pero finalmente muy valiosa también, ¿no? Yo creo que muy valiosa porque el chileno que no aparece en los diarios tiene mucho más de eso que lo que los medios nos venden ahora, que es cierto que somos pésimos nosotros, no es que seamos malos, somos pésimos los chilenos, o sea, desconfiamos mucho de nosotros mismos, nos encontramos lo peor del planeta, los más corruptos, cosa que pareciera que la gente de afuera que nos ve como que no entienden mucho este nivel de autoflagelamiento que tenemos ahora. Oye, respecto a lo mismo, se nos acaba el tiempo, Carlos, la invitación está extendida para el día jueves, pero imposible no preguntarte por esto de la semana pasada, esta polémica en que te viste envuelto a partir de una canción que tú compusiste para una campaña del gobierno. Se revelaron montos aparentemente presentados de manera antojadiza, ¿no? ¿Cómo te tomó esto? ¿Coincide un poco en este clima que tú estás describiendo ahora de un país muy atento a todo, pero realmente quizás responsable a la hora de hacer denuncias? ¿Cómo lo enfrentaste? Sí, es sorprendente un poco lo que sucede, ¿no? Porque te das cuenta que hay ciertas éticas que están medias perdidas, que hay una ética periodística que de muy dudoso desempeño ahí, ¿no es cierto? Porque hay una situación social donde la gente, con toda razón, ¿cierto?, está muy preocupada y con la piel muy sensible con respecto a cómo se gastan los recursos del Estado, ¿cierto? Y obviamente esta publicación lo que quiere es dañar al gobierno, básicamente, ¿no? Es decir, se están gastando no bien los recursos del Estado, pero para eso pasa por encima del trabajo musical, de un trabajo honesto, de un trabajo en que mucha gente participó. Entonces te presentan esto como que componer una canción vale 20 lucas, o sea, 24 millones, ¿cierto? Es como que tú te vayas a una roca con una guitarra, componer una canción y cobráis 24 millones de pesos, una caricatura que tarde o temprano los datos van a aparecer, o sea, aparecen y te vas a dar cuenta que todo eso no es realidad, ¿cierto? Pero como suceden las cosas en términos comunicacionales y mediáticos ahora, pasa que la primera noticia queda instalada y da lo mismo las explicaciones que puedan haber después, porque siempre va a quedar instalada esa noticia. Entonces, ¿Sientes que el daño está un poco hecho? Sí, hay un daño hecho ahí. Nada, pues en realidad es como, no sé, hay varios temas ahí, como te digo, que uno podría aprovechar de verlos como oportunidad en esta crisis, pero está muy tóxico todo el ambiente. Entonces yo creo que es muy malo que el periodismo aproveche este malestar totalmente justificado de la población para generarle ruido al gobierno a cualquier costa, digamos, ¿cierto? Pasando por el trabajo honesto de mucha gente que trabajó para esta canción, ¿cierto? No vamos a entrar al detalle, creo que
no es tampoco labor de uno andar explicando el detalle de cómo te ganáis la vida. Somos músicos, trabajamos en esto. Esto fue una licitación por todos los caminos. Yo incluso siento que desde el gobierno intentaron hacerlo lo más, porque se sabe que está todo el mundo con la lupa sobre cómo se usan los recursos. Quisieron hacerlo lo más transparente posible y siguiendo y llamando mucha gente, como para que todas las decisiones fueran bien fundamentadas, qué sé yo. Entonces, es un poco triste ver que estemos en este estado, ¿cierto?, en que este interés de dañar al gobierno pasa por encima de la dignidad de mucha gente. Entonces, eso es un poco triste, pero nada, yo estoy orgulloso de haber hecho esa canción, de haber trabajado para una idea. El tema es que se nos escapan las ideas, nos quedamos con las personas y tratando de hacer daño como tomando personalmente las cosas. La idea del proceso constituyente es una idea que yo encuentro muy buena, que hacer ese esfuerzo, no sabemos dónde vamos a llegar, pero el puro hecho que haya habido tanta gente conversando en estos encuentros locales, mirándose las caras, los vecinos. Yo estuve en uno de esos encuentros y realmente la sensación que sales de ahí, más allá de todo, es mucho más elemental, más básica, que es una buena sensación de haber intercambiado ideas y de contribuir a que se produzca este espacio de diálogo del que todos hablamos, pero el que todavía no nos sabemos situar, ¿cachai? Porque todavía no sabemos argumentar con el que piensa distinto a nosotros, respetándolo, sin descalificarlo. Todavía no tenemos un espacio en común que supone que la democracia debería tener eso, ¿no? Donde pudiéramos caber todas las opiniones sin destruirnos entre nosotros y con un nivel de tolerancia hacia la opinión contraria, ¿cachai? Todavía no, y porque las políticas que salen que vienen de estas discusiones de opiniones encontradas, tienen el fundamento que vienen de esas opiniones encontradas, ¿cachai? Son mucho más sólidas en términos fundamentales que de uno que se impone al otro, ¿cierto? Entonces, nada. Esa era la idea. Carlos Cabezas, Electrodoméstico. La invitación está extendida entonces para este jueves. Sí. En este show donde se va a conmemorar los 30 años que han pasado ya desde la edición de Viva Chile. Gracias por haber estado acá, Carlos. Y nos vamos a despedir con ese hit. Acompáñennos. Quería pedirle que nos acompañen. Vamos a celebrar estos 30 años presentando también 6 temas nuevos de un próximo disco, porque nos gusta celebrar mostrando que estamos activos y mirando hacia adelante, ¿cierto? Y vamos a hacer versiones especiales de estos temas del Viva Chile, acompañados con músicos electrónicos, Beatman, DJ Raf, Fantasma, va a estar Piratini y va a estar nuestra tía Yolanda Sultana también acompañándonos ahí para celebrar. Yo la quería, Electrodoméstico. Gracias, Carlos, que esté muy bien.